Desde Diagnóstico Journal les damos la bienvenida a la serie de webinars sobre radiología intervencionista. Les presento a la doctora Lorena Zabluk, médica del Servicio de Radiología Intervencionista, quien presentará y moderará los casos de los disertantes del día de hoy. Adelante, Lorena. Buenas tardes, muchas gracias por conectarse a este webinar. Vamos a tener una modalidad interactiva con votación en medio de los casos, donde todos van a poder votar y veremos las respuestas y discutiremos en medio de los casos. Y por otro lado, les pedimos que a medida que surjan preguntas, las anoten en la sección de preguntas y respuestas que serán formuladas al final de cada exposición. Hoy nos acompañan 3 reconocidos profesionales con una extensa experiencia en radiología intervencionista. Comenzaremos con el doctor Alfonso Holguín, radiólogo intervencionista, jefe del Departamento de Imágenes Diagnósticas de Fundación Valle del Lili de Cali, Colombia, y su presentación de casos será sobre hipertensión portal y trasplante hepático. Gracias, doctor Holguín, y adelante con la presentación. Buenas tardes, gracias Lorena. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un honor estar compartiendo con el doctor Del Cura y el doctor García Mónaco esta presentación. Vamos a hablar un poco de la experiencia. Este es un caso de hipertensión portal. Es un paciente de 3 años que nace prematuro con una alta sospecha de cateterización umbilical. Esto es un dato importante que después lo veremos. Digo sospecha porque viene de otra ciudad remitido a nuestra institución. Además tiene un diagnóstico de una trombocitopenia autoinmune primaria y previo al ingreso a la institución tuvo un antecedente de una hemiorragia umbilical que se complicó con una peritonitis secundaria. No es clara la data, pero pues el paciente llegó con un sangrado gastrointestinal recurrente. Se le hizo un diagnóstico de una trombosis de la porta, una hipertensión portal secundaria con varices esofágicas, fúndicas y rectales. Y fue llevado en varias ocasiones a endoscopia, ligadura de varices, y el paciente tenía un alto riesgo de muerte. Al ingresar a la institución le hacemos esta escanografía. Aquí estamos viendo unos cortes coronales. En la fase portal vemos que hay una porta que solo la logramos ver hasta la porta hepática. No vemos vasos intrahepáticos con un poco de circulación colateral que se hace más evidente en esta fase más tardía, donde tampoco vemos vasos intrahepáticos, unas colaterales, y vemos muy bien las suprahepáticas en esta fase, en este angiotac trifásico que hacemos al paciente. También se ven en estas colaterales que se ven en la región perirectal con múltiples vasos hemorroides, varices perirectales en abundante cantidad, que eran las que más sangraban al paciente, y después de la endoscopia, que es la endoscopia, se descubre esta gran inflamación, irritación de la mucosa gástrica, donde podemos ver todos estos lagos, todas estas lesiones, manchas en cereza de vasos sanguíneos, y pues se ven estas áreas que son las ligaduras de las varices. Se le hicieron múltiples ocasiones y el paciente realmente no mejoraba, continuaba con el sangrado. Entonces, en ese momento empieza la discusión entre el grupo interdisciplinario, que es muy importante, y voy a mostrar una cosa un poco que no es muy gustosa, pero esto fue lo que nos llevó a tomar la decisión, porque me llamó la pediatra y nos dice, por favor, podemos hacer algo por este niño, y este era el sangrado en ese momento. Entonces decidimos hacer un TIPS. El TIPS es la derivación portosistémica intrahepática. Aquí tenemos esta gráfica. Lo que hacemos es hacer una punción transyugular, llegar a las venas suprahepáticas, colocar un stent que comunica la vena suprahepática con la vena porta, como lo vemos aquí, una comunicación transhepática entre la vena suprahepática y la vena. Para nosotros el TIPS es el procedimiento más completo y tal vez más complejo del radiólogo intervencionista. Es un procedimiento que requiere de una planeación muy importante. Quiero hacer énfasis en que es de vital importancia planear el procedimiento. Como les digo a mis residentes, más del 60% del éxito de un procedimiento, el 70% es la planeación previa. Es un procedimiento donde tenemos que saber puncionar, donde tenemos que saber hacer una cateterización selectiva, recanalizar, tomar medidas de las estructuras vasculares, hacer angioplastia, colocación de prótesis, toma de presiones y hasta embolizar. Es un procedimiento muy completo que prácticamente es como la graduación del intervencionista cuando logra realizar un TIPS. Las indicaciones, me gusta este artículo de la JR del 2012, donde
se habla, que es lo que todavía se sigue hablando, de las dos indicaciones principales, que es la prevención del sangrado varicial secundario y la citis refractaria. Estas dos son las indicaciones que tienen un nivel 1A para realizar el TIPS y siguen siendo, esto es del 2012, pero siguen siendo muy importantes, y ahí están mencionadas las otras indicaciones, que son varias, pues que vamos a pasar. Contraindicaciones absolutas, básicamente hay que estar muy pendientes de la función cardíaca del paciente, porque pues podemos llegar a una, si el paciente ya está en falla cardíaca, lo podemos llevar a una falla terminal. Y básicamente podemos ver que muchas de las complicaciones tienen que ver con el corazón o con la hipertensión pulmonar, y ya las otras son la sepsis y obstrucción biliar y cosas que debemos tener en cuenta, pero digamos que la más importante son las contraindicaciones del corazón. Entonces decidimos planear nuestro TIPS por un absceso transyugular transhepático inicialmente, con estas imágenes que ya conocíamos. Iniciamos transyugular para hacer la punción, pero teníamos que encontrar la porta, que no teníamos vena porta. Entonces nuestro plan era puncionar el hígado y buscar una de esas pequeñas venas que habíamos visto que llegaban a la porta hepatis, a ver si lográbamos recanalizar algo de la vena porta. Pues realmente, como ven en este video, no conseguimos nada de venas. Hicimos después una portografía indirecta para ver si podíamos encontrar, y aquí quiero hacer una pregunta, creo que la tenemos, Lorena, de cuál es la manera que utilizan para visualizar la vena porta previo a la punción con la aguja del TIPS. ¿Qué es lo que más utilizan o qué utilizan ustedes de todas estas opciones? Me gustaría que la audiencia nos contestara. Muy bien, si quieren ir respondiendo. Entonces la letra A es básicamente anatomía, la letra B es utilizar CO2, la letra C es ultrasonido y la letra D es venografía indirecta. ¿Cuáles son las más frecuentes que utilizan? Ahí tienen que marcar y enviar, perfecto. Ultrasonido. Sí, muy interesante. De acuerdo, nosotros también utilizamos mucho el ultrasonido. El CO2 no lo utilizamos bien, no tenemos los dispositivos para usarlos. Utilizamos mucho pues la planeación anatómica y luego el ultrasonido sí nos ayuda muchísimo. En este caso, pues ya lo habíamos utilizado para hacer la punción de la vena porta. Después hicimos una portografía indirecta, que esta es una cateterización de la arteria mesentérica. Estamos inyectando en la arteria y tratando de ver si vemos algo de flujo venoso, pero realmente no vimos ninguna vena que nos permitiera. Aquí ya vemos que tenemos nuestro catéter transyugular en la vena suprahepática, pero no vemos ninguna vena porta cercana a este sitio. Entonces decidimos ingresar a nuestro otro plan, que era hacer una punción transesplénica para encontrar la vena porta. La punción transesplénica pues es hacer una punción a través del parénquima esplénico a una de las venas esplénicas y navegar, lo hacemos con una aguja Chiva 22G, navegamos directamente a encontrar la vena porta. Como pueden ver aquí, la imagen es muy similar, nos basamos en nuestra imagen inicial del vaso y bajo visión ecográfica puncionamos y logramos navegar y en este momento ya tratamos de recanalizar la vena porta, que la estamos viendo en este sitio. La imagen es muy similar a la que teníamos del TAC, sin embargo, pues no logramos realizar. El acceso transesplénico es un acceso efectivo, es seguro, teniendo las medidas de precaución y lo utilizamos básicamente cuando no hay posibilidad de acceso transyugular directo o acceso transhepático. Es importante conocer la posición del vaso, conocer dónde, que no esté flotando básicamente con la ascitis que tienen muchos pacientes de estos, ver que la vena esplénica esté permeable y que si hay una obstrucción de la vena porta no se extienda hasta el confluente espleno-mesentérico, porque ahí va a ser más complicado poder navegar. Y realmente en varios artículos el riesgo de sangrado es similar a los accesos transhepáticos mientras uno tenga las medidas de precaución. Entonces, ya teniendo canalizado nuestra vía transesplénica a la vena porta, como vemos aquí en este catéter, no sé si se ve la flecha, y habíamos pensado que transyugular íbamos a entrar en esta vena que se ve aquí en la imagen del TAC,
en esta vena hepática izquierda, que era la que veíamos como más directa hacia esta vena porta. Pero esta es una de las cosas difíciles del TIPS, es cuando entramos, miren la curva que tenía la aguja y era básicamente imposible doblar esa aguja para poder llegar hasta este sitio. Entonces, en ese momento, pues era otro plan y decidimos hacer un DIPS, una derivación intrahepática porto cava directamente, que es pulsionar la vena cava directo a la vena porta, como se ve aquí en esta gráfica. Entonces, volvimos a nuestras imágenes iniciales y podemos ver aquí la vena cava en este corte axial y aquí podemos ver la vena porta pequeña que habíamos definido. Esta punción se hace idealmente a través del proceso uncinado, perdón, del segmento 1 del hígado para lograr puncionar a través del mismo. Como se ve en este corte sagital, también teníamos que hacer esta punción desde aquí hasta esta vena porta. Ese era el camino que teníamos que recorrer. Nosotros utilizamos a veces, cuando son estas punciones difíciles, utilizamos un balón como target para poder puncionar. Aquí estamos viendo, ya no logré coger el balón inflado para la foto, pero aquí estamos ya con la aguja, hemos puncionado el balón, ya está desinflado. Aquí se ven los dos marcas radiopacas del balón y aquí estamos navegando y con la guía buscando recanalizar. Aquí ya la guía la pueden ver que se logra dirigir hacia la vena mesentérica superior, es decir, que en ese momento hemos logrado nuestra comunicación, hemos logrado prácticamente nuestro DIPS en este caso. Aquí ya podemos ver que hemos avanzado el introductor, hemos avanzado el catéter hasta la vena mesentérica, hacemos la inyección, vemos todas estas colaterales que se ven, comprobamos lo mismo, aquí pueden ver muy bien todas las colaterales que se observan en la región rectal, que son las mismas que habíamos visto en el TAC y las colaterales. Aquí ya en este momento, pues para avanzar rápidamente, hemos colocado ya nuestro stent. Aquí estamos con el catéter centimetrado, ya hemos tomado las medidas, aquí ya vamos a hacer la inyección y aquí ya pueden ver ustedes el stent que ha sido colocado en el trayecto del DIPS en este caso. Y ya vemos el flujo dirigido hacia el stent y hacia el corazón directamente en este momento. Esta imagen es bonita porque podemos ver la circulación colateral que teníamos inicialmente y podemos ver acá cuando ya hemos colocado el stent en este caso, cómo desaparecen todas estas colaterales que estamos viendo en la imagen de la izquierda o de la derecha en la pantalla, y aquí vemos que también han desaparecido ya las venas colaterales que existían en esta zona. Y aquí ya vamos a salirnos del parénquima esplénico, hacemos una última inyección. Aquí pueden ver el stent con la marca radiopaca. Esta es la zona descubierta y vemos cómo llega la vena esplénica adecuadamente a la zona descubierta del stent. El stent vía todos de los TIPS tiene un área descubierta que es distal a esta marca radiopaca que queda descubierta de la parte cubierta del stent que queda en el sitio donde hicimos la comunicación entre las dos venas. Y pues se ve que hay permeabilidad de la vena esplénica y ya no vemos ninguna de las colaterales, el flujo está muy bien dirigido hacia el corazón. Aquí salimos, embolizamos el parénquima esplénico con Gelfond y a veces, dependiendo de lo que veamos, con coils también. Esta es la ecografía que le hicimos 8 días después. Se ve la permeabilidad del DIPS, se ve permeable con muy buen flujo. Ya las plaquetas habían empezado a mejorar, el sangrado desapareció en este paciente, el resultado fue muy bueno. Este ya fue algo del gastroenterólogo de querer hacer otra endoscopia que se la hizo 11 días después, donde vemos la diferencia ya de la mucosa gástrica, recuperando todo esto, esta imagen del lado izquierdo con el sangrado, con las petequias, con las lesiones de la mucosa, y aquí ya otro color de la mucosa gástrica ha recuperado adecuadamente todo esto. Complicaciones, pues hay las principales del procedimiento, siempre es el sangrado, que uno rompa la cápsula hepática, que haya sangrado intraperitoneal, hemofilia, que estén relacionadas con el stent, que se migre, que haya una trombosis del stent inmediata, que haya oclusión, y relacionadas, la más preocupante de todas es la encefalopatía hepática. De ahí lo importante de planear muy bien el procedimiento, conocer el paciente antes de hacerlo para ver que no vaya a haber disminuir el riesgo de encefalopatía.
Entonces, en conclusión, ya para terminar, seleccionar muy bien el paciente, conocer bien los datos clínicos del paciente. Es indispensable el equipo multidisciplinario. Nosotros trabajamos siempre con el equipo de cirujanos de trasplantes, con los hepatólogos, con los anestesiólogos. Es muy importante una planeación estratégica del procedimiento, analizar las imágenes previas, conocer bien la vena porta y los sitios de acceso que vamos a tener, definir la vena cava inferior y las venas suprahepáticas. Tenga todos los materiales listos. No puede ser que en el procedimiento le falte algún material y usted termine el procedimiento porque le faltó una aguja o porque le faltó un stent. Hay que tener todos los materiales. Tenga un buen soporte para recanalizar si hay que recanalizar. Predilate todo el tracto si es necesario. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay estenosis o obstrucciones, tratar de, si es necesario, poner stent en todo el trayecto para recuperar lo mejor posible el flujo de la derivación. Entonces, la recanalización de la vena porta con TIPS o DIPS es una terapia altamente efectiva en pacientes con trombosis de la vena porta, con o sin cirrosis, y está indicado en pacientes con trombosis crónica o trombosis aguda. Muchas gracias, espero que hayamos estado bien del tiempo. Lorena, no sé. Sí, estamos perfecto, doctor, muchísimas gracias. Y una de las preguntas es si toma algún recaudo para prevenir el sangrado del abordaje transesplénico. Pues básicamente la punción es escoger muy bien el sitio de puncionar y pues existe el riesgo, siempre le tenemos temor al vaso de que sangra más que el hígado, pero es importante en el momento de retirarnos, embolizar el tracto. Siempre lo embolizamos y esta parte es muy importante, la embolización al final del procedimiento. Y otra de las preguntas es ¿qué tipo de stent utilizó? Aquí en este paciente que era un niño, utilizamos un stent de Viator de 8 milímetros por 8 centímetros, porque era siempre un trayecto largo y utilizamos este stent de Viator. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctor. Damos paso a la siguiente presentación del doctor Ricardo García Mónaco, jefe de Radiología Intervencionista del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano de Buenos Aires, y su presentación de casos es sobre tumores hepáticos. Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Diagnóstico Journal. ¿Se ven las diapositivas? Sí. Bueno, y después de este interesante caso bien comentado y difícil caso comentado por nuestro colega de Colombia, vamos a continuar ahora con los casos. Yo voy a hacer una presentación un poco diferente, que es ir rápido con una serie de casos enfocados a diferentes aspectos prácticos de cosas comunes, más o menos comunes, y para dar otra mirada a el intervencionismo en los tumores hepáticos. Y les quiero mostrar este caso, que es un paciente con un hepatocarcinoma, un Child-Pugh B, y un nódulo, como pueden apreciar ustedes, pequeño, hipervascular en tiempo arterial, típico en el segmento 2 de un hepatocarcinoma, en un paciente que tiene una importante hipertensión portal, como ven acá con varices gastroesofágicas, y acá la angiografía, donde vemos claramente ese tumor único. Entonces quisiera preguntar, ante una situación así, ¿qué es lo que harían ustedes con este paciente, si los consultan? ¿Pasamos la pregunta? Sí. Bueno, tratamiento sistémico, 2, hepatectomía quirúrgica, 3, trasplante hepático, 4, ablación por radiofrecuencia o microondas, 5, radioembolización con yodo, con itrio 90, quimioembolización convencional o quimioembolización con microesferas. ¿Pueden votar? Sí, creo que cuando la pones las ven todas, Lorena, así que no hace falta repetirlas, ¿no? Ven bien. Y tienen 10 segundos así para votar y listo, ¿no? Es más o menos... Y así no perdemos tiempo. Más o menos fácil. No sé cuando tengan las respuestas, así seguimos. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Vamos a analizarlas un poco. Y ninguno puso tratamiento sistémico, lo cual es correcto porque es un estadio precoz. Algunos hablaron de hepatectomía quirúrgica, lo cual podría ser si uno la mira porque la lesión es accesible a una resección en cuña. Sin embargo, fíjense ustedes la tremenda hipertensión portal que tiene el paciente, lo cual hace que los pacientes no anden bien con la cirugía, y además es un Child B. Entonces, hipertenso más Child B, que quiere decir que tiene cierto grado de falla reserva hepática, no es una buena indicación para la cirugía porque tiene muchas complicaciones. Diferente hubiera sido si no tenía hipertensión o era un Child A.
La ablación por radiofrecuencia o microondas podría ser también algo razonable, es un poco subcapsular, pero tranquilamente razonable. La radioembolización también, si bien es costoso, también podría ser muy razonable. También la quimioembolización como único tratamiento, cualquiera de las dos técnicas. Y el asunto acá es ver qué es lo que uno quiere hacer. Y en este caso, visto en el Comité de Tumores, se pensó en hacer un trasplante hepático, como bien contestó creo que una persona. ¿Por qué? Porque se va a tratar la misma enfermedad cirrótica y además el tumor todo en el mismo tiempo. Y de hecho, en este paciente se decidió hacer un trasplante hepático. Ahora, el problema es que el trasplante hepático a veces tarda mucho tiempo en hacerse, y en este caso se imaginaba que el trasplante no se iba a hacer antes de los 6 meses por el grupo sanguíneo de la paciente, por la cantidad de donantes, etcétera, etcétera. De tal manera que se decidió hacer un tratamiento loco-regional como puente para el trasplante hepático, mientras se esperaba para evitar que cambie de estadio. Y en estos casos, si bien cualquiera de los mencionados intervencionistas puede ser posible, hay cierta tendencia a evitar los tratamientos percutáneos por el riesgo de, sobre todo de seeding, o que puede haber alguna celulita dando vuelta, aunque no está muy comprobado, pero sobre todo en las partes superficiales, y se tiende a tratamientos locos regionales, y se puede hacer cualquiera de los 3 que se mencionaron. En este caso se hizo un tratamiento de quimioembolización con microesferas. Y acá tienen ustedes, vieron la angiografía antes y la angiografía después, cuando el tumor se ve completamente desvascularizado. Ahora les quiero preguntar si a alguien le llama algo la atención en la angiografía, recién vimos la pre y ahora la post que tenemos abajo, le llama a alguien la atención. Bueno, la pregunta, mientras, no sé por qué no se pone, mientras ven esto, les quiero mostrar que hay algo especial, a lo mejor alguno lo vio, que es esta arteria, que si uno la ve bien llama la atención, que sale del hígado pero se va hacia afuera del hígado e irriga un territorio extrahepático. Y fíjense que sigue el camino de lo que es el umbilical, el ligamento umbilical, lo ven acá. Esta es la arteria falciforme y es una arteria que va fuera del hígado, que hay que reconocerla porque si uno cuando inyecta algo adentro del hígado, esto va a ir hacia afuera del hígado y producir una dermatitis o algo. O sea que acá, bueno, la respuesta era otra arteria de tejido extrahepático, esa era la respuesta correcta, que en este caso es la arteria falciforme. Y hay que tenerla en cuenta porque si uno inyecta o emboliza algo fuera de ese territorio, puede traer un problema con el paciente. Muy bien, entonces a este paciente se le hizo una quimioembolización con microesferas con droga. Acá ven antes y después, se ve perfectamente una necrosis total, no se irriga nada en el tiempo arterial. Se ve también un conducto biliar un poco dañado, como ven acá, esta zona recta. Pero lo importante es que el paciente no tuvo tumor y pudo llegar al trasplante hepático. Y acá tienen ustedes el trasplante, y cuando vemos el tejido en histología, se ve acá las esferitas con doxorubicina que están adentro del tumor, y si miran todo este tejido es un tumor de citoplasmático sin ningún núcleo, lo cual nos habla de una necrosis completa, es decir, que sirvió y le da mejor pronóstico a este paciente. Esto también se puede hacer, y les muestro otro caso, lo hacemos muy seguido, en otras situaciones, y se hace siempre que el paciente uno suponga que está más de 6 meses en lista de espera. Y acá tienen antes y después de la embolización, pero en este caso convencional, utilizando doxorubicina en una emulsión con lipiodol y después con Shelfo. Y fíjense ustedes qué bien compacto está ese lipiodol. Y acá tienen el resultado, fíjense el hígado bien cirrótico y hipernodular y una respuesta completa con 100% de necrosis. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando uno hace una quimioembolisión lipiodolada, que si uno ve bien compacto todo el lipiodol dentro del tumor, puede hacer una predicción de que hay una necrosis completa, como demostramos en este caso. Así que este caso nos muestra la utilización de la quimioembolización, como se puede ver en trasplantes. Vamos a hacer una segunda caso entonces ahora, Lorena, y después pasamos a las preguntas juntas de ambos casos. Este es el caso de una paciente con un síndrome secretor. Acá tienen los antecedentes, una pérdida de kilo de peso, no tan buen estado clínico, y como pueden ver ahí, esa gran masa tumoral en esta época
que se hizo lleva muchos años, es un examen sin contraste, pero vemos las grandes masas tumorales. Y este paciente se presenta con el síndrome característico carcinoide, fíjense la cara hinchada, el rash cutáneo, edematoso, hasta con cierto síndrome metabólico, ni hablar de las diarreas, que no podía ser controlado con medicación y requiere entonces un tratamiento urgente. Vamos a ver las opciones entonces ahora de las preguntas. ¿Qué harían con este paciente? Ya tenemos las respuestas, imagino. En un segundito estarán las respuestas. Ahí estamos. Bastante divididas las respuestas. Sí, muy divididas. Bueno, la quimio-sistémica no debe hacerse en estos pacientes porque es un carcinoide, no lo dijimos, pero es de origen intestinal que no tiene ningún tipo de indicación. Sí la puede tener en los pancreáticos. Está muy bien el octotride, que es una medicación bloqueante, y de hecho se utilizó en este paciente, pero a pesar de eso no lograba controlar los síntomas. La ablación está totalmente contraindicada porque son, fíjese, tumores gigantes que comprometen más de la mitad del hígado, y la ablación es solo para algunos localizados. ¿Y cuál podría hacerse? O en cualquiera de los 4 que aparecen después, que son los tratamientos interarteriales devascularizantes de los tumores. Y uno elegirá uno u otro de acuerdo a diferentes circunstancias. Hay mucho para decir, pero vamos a decir lo que hicimos nosotros, que fue hacer una quimioembolización. Y fíjense ustedes rápidamente, es una semana más tarde, cómo la paciente recupera perfectamente, sale de síndrome metabólico, no está curada, pero le sacamos los síntomas. Muy bien, acá tienen entonces el paciente cuando entró, acá tienen la arteriografía en el lóbulo hepático derecho, el gran tumor, antes y después del tratamiento. Todos muy contentos con esa clínica que vieron. Y acá tienen el resultado, un bastante buen resultado, si comparan todo, solo un poquito de tumor acá, y 2 años o 3 años más tarde, el paciente vuelve a tener síndromas secretantes. Entonces dijimos, bueno, anduvo también el primer tratamiento, vamos a hacerle un nuevo tratamiento de quimioembolización. Ahora, cuando hacemos este tratamiento, y lo vamos a hacer, nos encontramos con esto, que es el tronco celíaco, la arteria hepática, la gastrodenal, las ramas gástricas y unas arterias muy finitas del hígado, tremendamente finitas, como consecuencia de las arteritis ocasionadas por los tratamientos previos. Y el paciente otra vez tiene síntomas. Entonces, ¿qué le harían al paciente? Vamos a la pregunta, por favor. ¿Por qué dijimos que lo mejor eran los tratamientos arteriales? Pero acá no tenemos arterias para tratar una vez que vimos ese tronco celíaco. Entonces, ¿qué harían ustedes? Sabemos que el tratamiento de la quimioembolización convencional que usamos fue altamente efectivo, pero ahora nos encontramos al hacer la angiografía del tronco celíaco con este tema. No vemos bien las arterias. Sin embargo, tiene tumores, y tiene tumores hipervasculares, como se ve acá. ¿Tenemos la respuesta ya? Ahí estamos. Bueno, muy bien. Llamativamente, como la quimioembolización convencional anduvo muy bien, lo que hay que volver a hacer y continuar es una quimioembolización y continuar con la quimioembolización interarterial. Claro, yo me imagino que muchos usaron otras porque dijeron no tengo por dónde entrar, porque efectivamente no hay dónde entrar. Y por eso hay que conocer bien la anatomía funcional del hígado. Y si esto está vascularizado, por algún lado se vasculariza. Y hay una serie de arterias, como en este caso la arteria diafragmática, que estas son las cicatrices de los tratamientos previos. Fíjense cómo reconstituye la vascularización hepática en el domo, vascularizando y aún en otros tumores. Entonces, a través de la diafragmática, uno llega dentro del hígado por las anastomosis. Y fíjense cómo se hizo el tratamiento. Esto es la diafragmática antes y la diafragmática después. 3 años más tarde vuelve a tener problemas y volvemos a entrar. Y no solamente teníamos igual la arteria esa, sino que ya no más la diafragmática. Y sin embargo, si el tumor está vascularizado, por algún lugar se vasculariza. Y como ven ustedes acá, fíjense que a través del ligamento redondo cateterizamos la arteria mesentérica superior, la arteria del ligamento redondo, y fíjense cómo revasculariza toda la irrigación arterial hepática y aún los tumores. Esto es antes y esto después. Y fíjense el resultado después de varios años, cómo se logró desde el inicio prácticamente un resultado enorme, con necrosis de todos los tumores y achicamiento de los tumores y control de los síntomas en una paciente que vivió más de 10 años con esta patología, hasta que después tuvo enfermedad sistémica. Entonces, lo que hay que saber es que es bastante común cuando uno hace muchos tratamientos de quimioembolización que las arterias se obstruyan. Pero hay que saber que existen arterias extrahepáticas que vienen fuera del hígado, pero sin embargo irrigan el hígado. Y hay que saber ir a buscarlas. ¿Cuándo hay que ir a buscarlas? Siempre.
pero particularmente en aquellos tumores grandes o en contacto con la cápsula hepática o que hayan tenido cirugías o tratamientos previos, porque estas arterias se suelen desarrollar. Y esto está bien descrito en la literatura. Y acá les muestro cuáles son esas arterias potenciales y algunos casos, la que vimos recién, en este paciente, otro paciente por diafragmáticas, en este paciente por arterias epiploicas, pero la regla es general que si hay algo vascularizado por arterias, van a venir aunque no sean de la arteria hepática. ¿Quieren hacer alguna pregunta después de estos dos casos sobre quimioembolización? Lorena, si no pasamos al próximo caso. No hay preguntas por ahora, así que seguimos. Perfecto, entonces les muestro un tercer caso. Es un paciente joven que vimos en 2016 con un síndrome coledociano y que sospechaban que tenía un hepatocarcinoma, fibrolaminar por la edad, un hepatocarcinoma del joven. Lo exploran quirúrgicamente, esto es en una provincia, en un hospital en el interior del país. No le pueden extirpar, pero sí le hacen una biopsia que dio este tumor, que es un tumor muy raro, hemangiondotelioma epitelioide, y que le producía astenia. Fíjense que tiene un grado de performance status de 1, quiere decir que no es una persona normal, había perdido 10 kilos de peso. Además tenía metástasis pulmonares y un laboratorio normal, con marcadores normales, porque estos eran marcadores. Y en estos pacientes es un gran problema, porque estos pacientes, estamos en el caso 3, no hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque la quimioterapia no sirve, la cirugía no puede sacar todo esto, entonces no hay muchas alternativas. En este caso, nos lo mandaron por tratamiento loco regional, es un tumor raro, y es bueno que lo sepan porque no hay muchas cosas, y decidimos hacer un tratamiento de radioembolización. ¿Qué quiere decir? Estudiar por vía arterial la porta, la vemos bien, los tumores, fíjense que no son muy vascularizados, cateterizamos selectivamente para ver el hígado y encontramos con esta arteria, que es la arteria gástrica derecha, es una arteria que como ustedes ven va hacia afuera del hígado. Si nosotros inyectamos algo acá adentro se va a ir fuera del hígado como la falciforme y tenernos un problema, ni hablar la arteria gastroduodenal. Pero la gastroduodenal la podemos pasar, esta es muy finita y si entramos al lado izquierdo, mejor embolizarla. Entonces fíjense, entramos a la arteria gástrica y la embolizamos. Fíjense toda la arteria gástrica cómo irriga la curva menor. Entonces, acá tenemos una vez embolizada, ahora inyectamos en la arteria gástrica, la arteria hepática izquierda, no se llena la gástrica, y sí se llena todo el territorio izquierdo, como ven acá. Acá está el catéter. Lo mismo hacemos del lado derecho, no hay ninguna arteria peligrosa de embolizar, y cuando estamos en este lugar, inyectamos entonces un macroagregado de albúmina marcado con tecnesio, y vemos entonces cómo se irriga y cómo capta este tumor en el lado derecho, y vemos lo mismo, acá cuando vemos la irrigación, cómo solamente se ve en el lado derecho y absolutamente nada en el lado izquierdo, que no hay ninguna captación, porque solo inyectamos en el lado derecho, y ahora hacemos lo mismo, inyectamos en el izquierdo, y fíjense cómo solamente se ve la captación de medicina nuclear al izquierdo, pero nada en el derecho. Y de esa forma hacemos el tratamiento que nos demuestra con radiación, con microesferas marcadas con itrio 90, y fíjense, los tumores antes, ya a los pocos meses como empiezan a desaparecer, como el control inclusive a los 2 años no muestra tumores, muestra una atrofia del lóbulo derecho, una hipertrofia del izquierdo, y prácticamente ausencia de tumores en un paciente que está muy bien, aunque tiene metástasis estables pulmonares. El paciente recupera clínicamente, tiene una función normal, aumenta de peso, y bueno, si uno lo quiere curar, solo le queda la opción de plantear si puede haber no un trasplante hepático. Pero fíjense cómo la radioterapia intraarterial o radioembolización tiene un resultado muy bueno en este tumor raro, donde la única posibilidad o es el trasplante o el intervencionismo. Ya que estamos en esto y nos quedan 2 minutos, le quiero mostrar otro caso de un hepatocarcinoma. Acá es un Child A, un Barcelona B, pero tiene una gran hipertensión portal. Y si miramos, tiene muchos tumores. Ven este tumor que tiene acá, otros tumores acá, otro. Tiene varios tumores en el lóbulo hepático izquierdo. Así que a este paciente no se le puede hacer radiofrecuencia porque tiene muchos tumores. ¿Se lo podría operar? Y sí, se lo puede operar y hacer una hepatectomía, pero atención, que tiene muchas varices esofágicas, hipertensión portal, es de alto riesgo. ¿Podría hacerse un trasplante? Y ahora no, porque por el tamaño que tienen los tumores, tienen más de 3 nódulos, está fuera de los criterios de trasplante.
Así que quimioterapia sistémica podría hacerse, pero es un chailá, así que podría usarse un tratamiento loco regional. Y hay varios para hacer, como saben. Y en este caso decidimos hacer una radioterapia intraarterial también, una radioembolización. Y fíjense el retorno portal, acá se ve la vena porta perfectamente, y fíjense el flujo hepatofugal que se ve por la vena umbilical. La vena es una vena paraumbilical que muestra flujo hepatofugal, tremenda circulación colateral, que en lugar de ir al estómago o a las varices gastroesofágicas se va para el ombligo. Acá tenemos la arteriografía, lóbulo derecho, fíjense del lado izquierdo la cantidad de tumores, hay por lo menos 10 tumores, los cateterizamos selectivamente, acá ven en la tomografía computada durante el estudio que se muestra el lugar, se inyecta y decimos sí, estamos bien en el lugar con el tecnesio donde queremos estar, bien selectivamente, y ahí ponemos la radioterapia y acá tenemos el resultado. Y si ustedes miran todos los tumores que teníamos cuando empezaron y cómo continúa, varios meses después vemos una respuesta completa, desaparición completa de los tumores, un poquito de atrofia de ese lóbulo, y el paciente que tiene una cirrosis, con el correr del tiempo empeora y ven que tiene una ascitis, pero muy buen resultado. Fíjense que no se ve para nada tumor. Sin embargo, el paciente aumenta su alfa-fetoproteína, como ven, era normal. Entonces nos tenemos que preguntar si hay algo más, aunque decimos ahí tumor no hay. Y como tiene el hígado puede aparecer un nuevo nódulo, y fíjense que a este paciente le aparece un nódulo en otro lado, totalmente diferente. ¿Y qué podemos hacer acá? Y bueno, otra vez podemos hacer muchas cosas, pero en este paciente que su cirrosis había empezado a empeorar, se decide hacer un trasplante. Y como tenía el trasplante no se podía hacer antes, pero ahora sí, porque es un solo nódulo, se decide hacer el trasplante y el paciente se hace un trasplante al tiempo. Y fíjense ustedes que decíamos que no había nada en el segmento lateral donde lo tratamos y efectivamente el explante demuestra la anatomía patológica donde se ve necrosis. Fíjense ustedes acá las esferitas, ¿la ven? Las esferitas de radiación y todo alrededor como está totalmente necrosado, el tumor. Cero tumor. Y en el sector explantado, en el lóbulo derecho, sí, efectivamente ese nodulito con sospecha, con ruido a cuadros, era un tumor. Con lo cual nos demuestra que estos tratamientos, sobre todo el de radioembolización, es altamente efectivo y junto con la ablación son los únicos tratamientos intervencionistas, la ablación percutánea digo, intervencionistas que son tratamientos potencialmente curativos en los candidatos seleccionados. Así que con esto creo que pasó mi tiempo, tengo más casos, pero no llegamos. No sé si hay alguna pregunta, Lorena. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? ¿Cómo estamos de tiempo, Bárbara? ¿Te parece que el doctor pueda presentar un caso más? Un minuto, si querés, es cortito, si no se les enoja. Yo creo que Sí. estamos bien. Les muestro este caso, que es un paciente que 63 años con recidiva, que recibimos en el 2017 con recidiva de metástasis de cáncer colorectal. Fíjense que tenía desde el 2012 cirugías, hepatectomías, quimioterapia, otra recidiva, otra cirugía, más quimioterapia, otra recidiva. No se puede operar, en realidad lo operan, pero está muy pegado a la vena suprahepática, el tumor no lo pueden sacar, y entonces le hacemos en ese momento una radioembolización con una radiofrecuencia. Fíjense un tumor que tiene acá y otro tumor que tiene acá, y con eso el paciente, como ven acá, tiene un excelente resultado. El tratamiento lo hacemos combinados, en este caso nosotros con el doctor Borestein, que es uno de nuestros especialistas en percutáneo, y vemos que del lado del caudado, antes y después, una respuesta completa. Se ve más grande porque lo que se ve es que se destruye el tumor y toda una gran necrosis alrededor, como podemos ver acá en la difusión, por este tumor. Sin embargo, en este vemos que hay cierta respuesta, sobre todo en la difusión, pero es una respuesta parcial. Inclusive esto que tiene acá es una radionecrosis importante. No nos queda claro qué tiene, pero el paciente bajó su marcador, que era de 8, lo bajó a, como ven acá, fue bajando y lo bajó y no tenía ningún crecimiento en la tomografía, en los estudios. Sin embargo, progresivamente, si bien no había cambios en la tomografía ni en la resonancia, veíamos que paulatinamente el marcador iba subiendo. Entonces no nos quedamos tranquilos porque ni la resonancia, ni la TC, ni los ECO, ni la ECO nos mostraba absolutamente nada diferente. Entonces decidimos hacer un PET. Y acá tienen el PET. Cuando hacemos el PET, se ve que hay una necrosis completa y ningún problema en el caudado, pero la zona tratada con radioembolización se destruyó en un 90%,
pero tiene todavía una pequeña captación que hace que esto siga aumentando. Entonces decidimos hacer un tratamiento. El asunto con un tratamiento locorregional era difícil porque no lo veíamos bien, fíjese. Entonces pensamos que lo ideal por el tamaño era una ablación por radiofrecuencia o por microondas. El asunto que no se ve por ecografía, no se ve por tomografía computada, no se ve por resonancia, es decir, se ve todo un mamotreto, hay toda una zona, pero no sabemos qué es necrosis, qué es tumor, salvo por el PET. Con lo cual, lo que hemos decidido fue hacer un tratamiento, una ablación por PET. Y acá tienen ustedes el tratamiento, en nuestro servicio esto lo hace, como les dije, el doctor Borges y la doctora Sabluk. Acá tienen ustedes cómo el PET, donde mostró la lesión efectivamente, que hemos visto, y el tratamiento con la aguja y la desaparición. Y que además cuando se hizo el PET se detecta una segunda lesión que no se había detectado antes y donde se hace el tratamiento y ven ustedes acá la desaparición del mismo por ablación. Este paciente, ahora en el 2020, se va a hacer un próximo control en un tiempo, se volvió a hacer una radiofrecuencia hace un par de años y un microondas, pero es un paciente que lleva 8 años con un tumor con metástasis de cáncer colorectal en perfecta calidad de vida y donde se logró con tratamientos multidisciplinarios, cirugía, quimioterapia, radioembolización, microondas, ablación por radiofrecuencia y toda esta tecnología, transformar esta enfermedad metastásica y aguda en una enfermedad crónica en un paciente que lleva 8 años de sobrevida, cosa imposible de realizar si no tuviéramos todo este tipo de tratamientos. Con lo cual me pareció también importante ver estos tips que se puede hacer cuando un paciente hay que hacer una ablación guiada por imágenes y las imágenes habituales no lo demuestran. Creo que estamos en tiempo, Lorena, no sé si hay una pregunta y si no pasamos a José, vos dirás. Sí, ya estamos un poquito pasados, así que seguimos. Bueno. Hay una pregunta, Lorena. A ver. En el chat. ¿Tiene alguna preferencia, doctor? Pregunta Analía, entre Teresfear o Ciresfear. Sí, en realidad ambos, estas son dos marcas de esferas cargadas con radioterapia con características diferentes. Unas tienen pocas esferas con alta radiación y otras tienen muchas esferas con baja radiación cada una. Pero la radiación final es más o menos parecida. Bueno, cuando se usa una y otra depende sobre todo de las características del tumor. En tumores grandes y bilaterales uno prefiere las múltiples con bajas dosis y en tumores muy localizados que uno tiene que hacer una ablación curativa, prefiere las Terafer que tienen la posibilidad de usar poca cantidad y ser totales. Así que sí, hay preferencias, es un tema muy específico que quizás para en otro momento, pero en general cuando uno busca una respuesta curativa a una enfermedad localizada, la Terafer, y de la otra forma cualquiera puede usarse, una u otra. Muy bien. Bueno, ahora sí, seguimos con, muchas gracias, doctor. Seguimos con el doctor José Luis del Cura, jefe del Servicio de Radiología del Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España, y su presentación es acerca de ablación de tumores renales. Muchas gracias, doctor. Adelante. Buenas noches aquí, tardes ahí. Es un placer, la verdad es que estar de nuevo y compartir algunas cosas, algunas de las experiencias que hemos tenido. La verdad es que el formato este de presentar casos es un formato que siempre me ha gustado porque, bueno, es una forma de aproximación a lo que es la realidad de cada día. A mí me ha tocado hablar de los procedimientos intervencionistas en el riñón y voy a hablar básicamente de la ablación, que es una técnica que, bueno, que es en estos momentos la competencia radiológica de los procedimientos quirúrgicos habituales que son la nefrectomía parcial, básicamente, en estos momentos. Yo he de decir que en estos momentos, que partiendo de una situación inicial en la cual nosotros prácticamente hacíamos estos procedimientos únicamente como alternativa a la cirugía en los casos en los pacientes nefrectomizados que no tenían otra opción, ahora cada vez con más frecuencia son procedimientos que se demandan debido a los buenos resultados. Voy a presentar algunos casos, algunos me van a permitir hablar un poquitín de algunos aspectos técnicos de la técnica, pero voy a hablar sobre todo de algunos de los problemas que nos encontramos a veces en los procedimientos. Este es el primer caso. Este es un paciente que tiene, como ven ustedes, un tumor en el polo inferior del riñón derecho, un tumor exofítico. Es un paciente de 79 años, es un paciente mayor. Es una lesión que tiene, yo creo que tenía unos 3 centímetros de diámetro, 3 y pico, 3 aproximadamente. Y bueno, el planteamiento que se hacía con esta edad era el clásico. ¿Qué hacemos con él? Hacemos una nefrectomía parcial, un control anual,
una ablación percutánea. La verdad es que normalmente la respuesta, dado el tema de esta charla, parece relativamente obvia. Pueden responder. Ahí estamos con las respuestas. Ablación. Bueno, está bien lo de la ablación, pero ahora voy a hacer un poquitín de abogado del diablo. Voy a hacer, realmente la respuesta a esto sería una respuesta, como decimos aquí, a la gallega. Ya sé que para ustedes gallego soy yo, pero yo no soy gallego en absoluto, y aquí los gallegos tienen fama de ser muy indeterminados y muy cautos tremendamente cautos, sobre todo en la respuesta. Su respuesta más habitual ante cualquier pregunta es depende. Y efectivamente en este caso depende. Cualquiera de las opciones no es mala. Es un paciente en el cual una nefrectomía parcial se puede plantear, es razonable, es el tratamiento estándar, es el tratamiento que recomiendan las guías clínicas. Sin embargo, he de decir que en un paciente de 79 años el riesgo que supone un tratamiento de este tipo, una lesión que por otra parte es accesible a otras técnicas, me resulta un poco excesivo. O una opción es el seguimiento informado, el control anual, un seguimiento armado, es decir, esperamos a ver qué pasa con él y, claro, ¿qué pasa? Que si en un momento determinado se nos escapa, vamos a perder la oportunidad. Es una lesión que todavía es una lesión 1A, que podría pasar en un momento determinado a 1B, y en 1B ya las posibilidades de tratamiento son más limitadas. En este caso yo creo que la ablación percutánea es el tratamiento más indicado, independientemente de que las tres actitudes podrían ser correctas. Y realmente eso es lo que hicimos nosotros. El procedimiento, aquí se ve, esto es la lesión, aquí vemos el electrodo que está entrando por aquí, lo estamos colocando. Nosotros hacemos casi siempre que podemos, hacemos las ablaciones con guía ecográfica. Nos resulta muy práctico porque el riñón tiene un inconveniente, y es que los pacientes tienen la mala costumbre de respirar. Entonces los pacientes se mueven y la localización muchas veces de las lesiones es problemática, y con la ecografía nos permite una variabilidad de acceso, si se ve bien, tremenda. Utilizamos un electrodo desplegable, luego veremos en qué consisten estos electrodos. Aquí vemos una de las patas y aquí empezamos el procedimiento, se ve el gas que se empieza a producir. Y bueno, este es un comentario sobre la colocación. Como ven ustedes, he colocado más o menos el electrodo en el centro, pero quizá un poquitín más vencido, no se nota igual demasiado aquí, pero vencido hacia el parénquima. ¿Por qué hacia el parénquima? Verán, esto es un ejemplo de otro ejemplo, pero es muy similar al que tenemos. Cuando nosotros tenemos una lesión, normalmente esta lesión que está situada en la periferia, casi siempre los tumores están en la periferia del riñón, nos lo encontramos que está situada y está rodeado de dos tipos de parénquima. Cuando nosotros colocamos el electrodo, nosotros esperaríamos una ablación que más o menos siguiese lo que nos dicen las guías y todos los libros de los vendedores, es decir, una ablación perfectamente esférica. Nunca es esférica, por cierto, pero en el riñón hay otro factor más que hace que esta ablación no sea realmente así. ¿Y cuál es? Pues que tenemos alrededor del tumor grasa perirenal. La grasa perirenal es un aislante excelente y hace que cuando nosotros colocamos o producimos calor en el interior, no se transmite con facilidad, sino que se concentra. Se produce una especie de concentración del calor en esta zona, algo similar a lo que pasa en los hornos antiguos, en estos hornos típicos de cúpula, pero al revés. Y entonces la ablación, el calor, la concentración de calor en esta zona va a ser elevadísima. ¿Qué pasa en el lado contrario, en la zona que toca el riñón? Pues que en esa zona nos encontramos en el episodio opuesto, y es en la situación opuesta, y es que tenemos un montón de vasos que van a actuar como refrigeradores, es decir, van a llevarse el calor de esta zona. Por lo tanto, en esta zona la ablación no va a ser tan eficiente, porque el calor que se va a alcanzar va a ser menor. Entonces nosotros cuando colocamos un electrodo hay que tener en cuenta este factor corrector, y nosotros no vamos a obtener nunca una esfera de ablación o un volumen de ablación simétrico, sino que va a ser asimétrico, mucho más grande y mucho más potente en el lado que da la grasa que en la zona interior. Por lo tanto, siempre tenemos que colocar, y esto es importante, la ablación, cuando se realiza la ablación, el electrodo vencido hacia el lado del parénquima, y eso es importante. Esto hicimos en este caso, como vemos, nos metimos bastante en el riñón y lo que conseguimos fue una ablación prácticamente perfecta. Vemos la zona de ablación que ocupa prácticamente, es una nefrectomía parcial en la práctica. Esto es un control que realizamos al mes y vemos que la ablación es perfecta. Este paciente está absolutamente asintomático hoy en día. Tenía 79 años entonces, pero ahora la esperanza de vida aquí es muy elevada, está por encima estamos llegando cerca de los 90 años, con lo cual son pacientes en los cuales
pues cuando están bien merece la pena realizar este tipo de tratamientos. Este es el control a los 4 años de paciente, ya vemos cómo ha pasado el tiempo, está perfecto, y tiene una zona de ablación que incluye una zona de necrosis de grasa alrededor de la zona tratada, y el paciente se encontraba perfectamente y en perfecto estado de salud, con un procedimiento sencillo que le supone justo un día de estancia en el hospital. El segundo caso es un caso más complejo. Este es un caso de una mujer joven de 51 años de edad que estaba siendo seguida por una poliquistosis renal. Es un paciente que estaba en diálisis y en la cual de repente nos aparece esta lesión de aquí. Es una lesión pequeña que nos planteaba siempre la duda de si se trata de un quiste con densidad elevada. Nosotros en estos casos lo solemos manejar con ecografía con contraste. Ya sé que en Sudamérica en general no suele ser, no está disponible en muchos sitios, pero a nosotros nos resulta tremendamente útil porque conseguimos localizar la lesión, y una vez localizada la lesión, al meter contraste vimos que captaba intensamente. Se trata, evidentemente, vamos a ver el vídeo, se trata evidentemente de una lesión neoplásica. Luego posteriormente resultó ser un carcinoma papilar en este caso. Bueno, tenemos un paciente complejo. ¿Cuál sería el tratamiento indicado? Ahí podemos votar. La ablación, sí, efectivamente, absolutamente de acuerdo. Y voy a decir por qué. Se puede no hacer nada. Es un paciente que, bueno, pero es un paciente que en estos momentos son pacientes que son candidatos a trasplante. Cuando tienen un tumor, sus posibilidades de ir a trasplante renal empiezan a ser problemáticas. Es decir, hay que hacer algo con este tipo de lesión. Digamos, hay que buscar un tratamiento curativo. El control anual, por lo tanto, tampoco es una buena en un paciente que puede estar, que seguro que está en lista de trasplantes. La nefrectomía es compleja. Tenemos un paciente con se le puede quitar el riñón entero y hacer, en este caso no sería un problema, y hacer espacio, pero la verdad es que es una operación compleja en un riñón muy grande, en un paciente que normalmente no suele estar en muy buen estado. Por lo tanto, la ablación en este tipo de pacientes aparece como una opción, la opción ideal. Y esto que hicimos en este caso, esto es lo que hicimos en este caso, localizamos la lesión, se vio perfectamente, la vimos perfectamente y le hicimos un tratamiento. En estos casos, cuando tenemos la lesión está situada en el interior de un quiste, normalmente lo que hacemos después de colocar el electrodo es vaciar el líquido de alrededor para hacer que el procedimiento ablativo sea un poquitín más amplio, porque si no, el líquido actúa refrigerando. Hacemos siempre una refrigeración previa. Bueno, no entiendo esto. Una cosa importante también es recordar que nosotros tenemos diversos tipos en estos momentos de herramientas para realizar la ablación. Básicamente tenemos herramientas en formas de electrodos extensibles, o bien cuando utilizamos microondas, o bien también en los electrodos Cultiv de radiofrecuencia, son electrodos rectos. Una cosa que hay que recordar cuando se realizan procedimientos con cualquier tipo de electrodo es que cada uno de ellos tiene morfologías de ablación diferentes. Ninguno de ellos va a hacer una ablación esférica. Esto es importante. Todos los vendedores venden ablaciones esféricas. No es cierto. Los electrodos desplegables, que es como este que utilizamos nosotros, que es el Levine de Boston, es un electrodo expansible que tiene un diámetro de ablación ancho, pero poco profundo, lo cual obliga casi siempre en lesiones grandes a hacer 2 ablaciones solapadas, pero si utilizamos uno recto o uno de microondas, tenemos una ablación alargada pero estrecha, lo cual obliga muchas veces también a hacer 2 ablaciones solapadas, pero sin embargo paralelas. Esto es importante de recordar. Este caso fue muy bien, es una paciente que se encuentra completamente asintomática en este caso. Bueno, este es otro caso, el tercer caso. Es una mujer de 84 años. Esta es la madre de un cirujano de mi hospital, lo cual supone cierto riesgo. Una paciente que se encontraba perfectamente, estaba casi mejor que yo, con muy buen estado de salud a pesar de los años que tenía, y le había aparecido un tumor, como ven aquí, de aproximadamente unos 3 centímetros de diámetro. Y bueno, pues el hijo lógicamente nos lo trajo rápidamente a nosotros porque era el tratamiento más sencillo. Bueno, pues le hicimos el procedimiento. Esto es una imagen que es bonita en el sentido de que se ve el tumor y se ve cómo están desplegados las prolongaciones, el paraguas, digamos, a los 2 lados. Vemos que está situado más o menos en la zona central el punto, y se extiende más allá del borde. Siempre procuramos realizar una ablación también del borde del tumor. Aquí se ve el longitudinal, donde empieza a producirse la ablación, y aquí se ve el gas forma. Pero bueno, no lo he traído por el procedimiento en sí, sino por lo que vimos un mes después. Le hicimos un control. Nosotros solemos hacer un control al día siguiente con ecografía con contraste, como he dicho, y al mes siempre hacemos un control mediante TAC. Al control mediante el TAC, ella vino en perfecto estado, estaba muy bien de salud, y cuando realizamos la exploración nos llevamos a la sorpresa de encontrarnos esta imagen que tenemos aquí.
vemos que la lesión está perfectamente tratada, está completamente quemada y sin embargo veíamos burbujillas alrededor. Incluso se ve un tracto que lo comunicaba con la piel, casi una especie de fisturía, porque había pequeñas burbujas aéreas y burbujas aquí. Y nos planteamos qué hacer. La paciente, como decía, estaba, como decimos aquí, de campo y playa, estaba en perfecto estado de salud, no tenía quizá un poco de febrícula, si acaso, si me comentaba que tenía una sensación, pero no tenía una fiebre estándar, quizá algunas décimas. ¿Qué hacemos con esta paciente? Podemos votar. Muy bien. El drenaje percutáneo es una buena solución. Nosotros lo planteamos, es una de las cosas que nos planteamos. El paciente estaba bien, la cirugía en principio, dado que estaba el paciente bien, lo descartábamos. La nefrectomía, obviamente, si hemos realizado un procedimiento para intentar salvar al paciente de una intervención quirúrgica, salvar al riñón, no vamos a hacer una nefrectomía, que iba a ser una nefrectomía completa. En una paciente que con 84 años, el quitarle un riñón le iba a suponer una sobrecarga en su función renal notable y que probablemente iba a cortar su vida casi con seguridad. Como decimos nosotros aquí, a mí me gusta decirlo mucho, normalmente en estos casos hay que pensar que el cliente, esto es como cuando uno va a comprar, el cliente siempre tiene la razón. Cuando el paciente está bien, en principio uno debe ser siempre moderado en las acciones. Lo que hicimos en este caso fue un tratamiento médico con antibioterapia asociada. La paciente, cuando nos fijamos al explorarla después, vimos que tenía una especie de enrojecimiento que bien mirado podía ser incluso una especie de imagen que podía contener una pequeña fístula en el centro, que posiblemente indicaba la existencia de una quemadura que comunicaba la piel en la zona de tratamiento, la piel con la zona profunda. Esto lo encontramos a veces, no es muy frecuente, pero sí que se da aproximadamente en 1% de los casos la quemadura en el tracto se produce, quizá por la retirada o bien por la transmisión de calor a lo largo del tracto durante el procedimiento. Y en este caso lo que hicimos fue sencillamente un tratamiento antibiótico de amplio espectro y una expectativa de verlo. Como su hijo era cirujano, la verdad es que lo tenía muy bien controlado. Y la verdad es que fue muy bien. Y el control que le hicimos, le hicimos los controles estándar, el siguiente control era a los 3 meses, iba mejor, había desaparecido ya las imágenes, y este es el control a los 4 años. No le habíamos hecho nada a la paciente y vemos que a los 4 años únicamente queda una cicatriz en la zona. La mejoría, la verdad es que la paciente no tuvo en ningún momento datos de severidad. Esta evolución la hemos observado igual en 3 o 4 pacientes, aproximadamente quizá en el 1% de los pacientes que vemos este tipo de lesiones en un momento determinado, podemos verlo. Al cabo de un mes ver este tipo de lesiones en pacientes que por otra parte están bien. En algún caso sí que hemos visto alguna lesión del colon, el colon está muy cerca en esa zona, pero esto no se trata de lesiones del colon, ya que dado que una lesión del colon va a producir un cuadro infeccioso agudo importante, sino son cuadros de quemaduras eléctricas probablemente en el tracto que no tienen demasiada importancia y que van a desaparecer progresivamente. Hay que recordar que estas quemaduras pueden existir y que no necesitan un tratamiento específico más allá de un control cercano y posiblemente, si acaso, siempre nos planteamos esa duda si era necesario o no un tratamiento mediante antibióticos de cobertura de amplio espectro. El siguiente caso es una paciente de 80 años de edad a la que se le realizó un TAC por un cólico renal derecho y al hacerle el TAC comprobamos que en el otro lado aparecía esta lesión que vemos aquí, es una lesión en el polo superior pegadita al bazo, en un sitio, una lesión exofítica. Bueno, pues nos planteamos qué hacer. Volvemos otra vez, una paciente mayor, 80 años de edad. Cuando hicimos la ecografía, vemos que la lesión era bastante bien visible, accesible, pero tenía aproximadamente unos 3,5 centímetros. Esta es una de las medidas, pero no, perdón, 4,5 centímetros de diámetro. Aquí está la medida más ancha, era 4 centímetros. ¿Qué nos planteamos aquí? Nefrectomía es una lesión grande, ya tenemos una lesión que es un T1B, por poco un T1B. Un control anual, hacemos una ablación por radiofrecuencia, una ablación por microondas. ¿Qué hacemos? A ver, ¿podemos poner las preguntas? Bueno, parece que hay una generalizada opinión sobre la ablación. ¿Qué herramienta tenemos que utilizar? Es un tema que requiere un poco de discusión. Estos son unos datos de un trabajo que publicamos hace ya 10 años, un montón de tiempo, con unos de los primeros 100 casos, o sí que teníamos. Vimos, una de las cosas que observamos es que había hay unos factores muy claros que definían en qué casos existía posibilidad de una ablación incompleta, de una ablación no
no exitosa después del primer procedimiento, y el más claro era el tamaño. Las lesiones por debajo de 4 centímetros de diámetro se trataban en general muy bien, pero en cuanto la lesión subía un poquitín de 4 centímetros de diámetro, empezábamos a tener muchos casos en los cuales necesitábamos una segunda ablación o a veces no conseguíamos hacer este tipo de tratamiento. Esto, para lo cual al principio no teníamos respuesta, mejoró mucho con la aparición de las microondas. Las microondas nos permiten realizar procedimientos con una mayor potencia calorífica que nos permite alcanzar volúmenes de ablación mayores. Podemos realizar con radiofrecuencia, sobre todo con estos electrodos amplios, ablaciones de lesiones de este tamaño. Sí que podemos hacerlo, pero requiere mucho tiempo normalmente y a veces incluso hemos tenido en algún caso alguna quemadura debido a la prolongada necesidad de tiempo para realizar estos procedimientos. Esto con las microondas no existen y esto es lo que hacemos ahora. En estos momentos cualquier lesión por encima de 4 centímetros de diámetro la tratamos siempre incluso que se acerque a los 4 centímetros, con ablación por microondas. Aquí tenemos la ablación, vemos que hemos colocado la antena de microondas justo en la zona de contacto entre el riñón y el tumor. Vemos que no la coloco en el medio, sino la coloco descentrado, porque precisamente mi objetivo es realizar una quemadura de la zona en la cual va a estar más refrigerado, y posteriormente realizo un segundo procedimiento, volviendo a entrar en la zona más distal. Aquí se ve cómo hacemos el primer procedimiento aquí y una zona más distal para cubrir la totalidad de la lesión. Este es el resultado final. La lesión, como vemos, estaba en un sitio complejo desde el punto de vista aparentemente. Tenemos el bazo al lado. Sin embargo, con ecografía el acceso a este tipo de lesiones es muy sencillo porque nos permite entrar casi por cualquier lado. Aquí vemos justo en esta zona cómo el resultado ha sido excelente, con una zona de la quemadura es perfecta y el tumor ha desaparecido. Esto es un control a los 3 años. 3 años después, una paciente de 80 años. La verdad es que ahora, antes, yo me acuerdo de cuando era residente, que a los pacientes de más de 80 años ni se les operaba, porque decían que, bueno, para lo que le queda al pobre de vivir. El otro día en mi hospital lo operamos a uno que tenía más de 100 años, porque estaba muy bien. O sea que en estos momentos la edad se ha convertido en algo relativamente relativo. Otro caso más. Este es un caso más complejo. Este es un hombre de 81 años que tenía una nefrectomía derecha por carcinoma hace años y tenía una lesión situada donde ven, justo aquí, en el labio, al lado del labio del riñón, justo en esta zona. Un segundito que quito, es que lo tengo justo metido. En el labio del riñón, justo en esta zona, muy pegadito al ilio. Es una zona compleja porque tenemos un montón de estructuras que se pueden dañar. Le hicimos una ecografía y en la ecografía comprobamos que la lesión era más fea todavía que el escáner. Vemos que estaba pegadito a un vaso, que estaba justo en esta zona de aquí, y aquí lo tenemos. Una lesión, bueno, que metía miedo solamente pensarlo. ¿Qué hacemos en este paciente? Ahí estamos. Pueden responder. Bien, aquí voy a discrepar un poquitín. Ya sé que han dicho que la ablación por microondas, y voy a explicar por qué no me gusta. Le hicimos una ablación por radiofrecuencia, porque la nefrectomía para mí es una mala opción. En este caso es un paciente que no tiene riñón derecho. La situación, la lesión está situada justo pegadita a todo lo que es el ilio. La posibilidad de que en un momento determinado una nefrectomía parcial se convierta en total es muy elevada en este caso, y una nefrectomía total en un paciente que no tiene riñón derecho, lógicamente se debería evitar si es posible. Otra cosa es que no se puede. El control anual es una buena opción, no me disgusta, es un paciente, pero es un paciente, ¿cuántos años tenía? No me acuerdo ahora, un segundito que voy para atrás. Es un paciente de 81 años, es un paciente mayor, es una opción razonable. Yo creo que podría ser la opción. Lo que pasa es que, bueno, nos lo presentaron, nos dijeron, ¿a qué no te atreves, hijo? A un intervencionista, eso de a que no te atreves es prácticamente mentarle la bicha, como decimos aquí, y lógicamente pues nos atrevimos. El planteamiento es, ¿cómo lo hacemos? Radiofrecuencia, microondas, hay un vaso al lado. Claro, el problema está en que si vamos, las microondas son tremendamente caloríficas. Si nos vamos un poquitín de calor en esa zona, podemos dañar la vía. Optamos por hacer una ablación lo más cuidadosa posible, lo más limitada posible en la zona. Es una lesión pequeña y al final lo que elegimos fue un electrodo de 3 centímetros de diámetro, perdón, de 2 centímetros de diámetro. Utilizamos un electrodo muy pequeñito de 2 centímetros de diámetro y colocamos un catéter en la vía urinaria del paciente, en la pelvis. Y este catéter lo mantuvimos irrigando continuamente mientras hacíamos el procedimiento para intentar evitar el daño a la pelvis renal. Este es el procedimiento, aquí vemos la lesión y justo el electrodo, que era un electrodo pequeño, lo desplegamos para cubrir la totalidad. Hicimos 2 ablaciones. Creo que se desconectó el doctor.
el control que hicimos a las 24 horas mediante ecografía con contraste, en el cual se ve cómo la ablación es perfecta y está situada justo en la zona del tumor. Vemos que hemos conseguido una ablación casi quirúrgica en este caso, casi como si fuese una nefrectomía parcial. El paciente, luego hicimos un control que no lo he conseguido, no sé qué pasó, pero se ha perdido el caso, pero está muy bien y el paciente no tuvo ningún problema. La verdad es que fue un caso que fue francamente bien. Y para acabar tenemos este último caso, que es una lesión ya, pues un tumor renal típico de localización anterior, es relativamente grande. Estos tumores grandes, ya digo que son un problema muchas veces a la hora de hacer la ablación. Es relativamente, aunque es exofítico, tiene un componente central que es problemático. Le hicimos una ablación, en este caso fue una ablación, yo creo que fue una ablación con microondas en este caso, porque era grande, sí, es un electrodo recto, una ablación con microondas, y cuando acabamos de realizar el procedimiento nos encontramos en el control del mes, nos encontramos con esto. Vemos que es una zona quemada y vemos esta imagen de aquí. ¿Qué les parece que hay que hacer? Ahí están las respuestas. Perfecto, completamente de acuerdo. Efectivamente, es un caso típico. Esta imagen es típica, la voy a presentar otra vez para que veáis una imagen típica. La imagen típica de una ablación incompleta, o incluso las imágenes típicas de una recidivas, siempre se ocurren en el borde que pega con el parénquima, y es muy típico esto en una lesión en la que utilizamos un electrodo recto. Cuando utilizamos un electrodo recto, es muy habitual que la ablación sea larga, pero sea estrecha. Y la posibilidad de que tengamos una zona de recidiva, si no lo situamos muy bien, muy situado dentro del parénquima renal, probablemente aquí nos situamos demasiado en la superficie, está demasiado superficial, teníamos que haber entrado, posiblemente haber colocado el electrodo justo aquí y no aquí. Y en esos casos podemos encontrarnos con zonas de recidiva en el lugar. Le hicimos efectivamente un tratamiento nuevo inmediatamente, y esta vez, curiosamente, lo hicimos el tratamiento segundo lo hicimos con radiofrecuencia, básicamente por un tema de coste, que es bastante más barata, y la verdad es que el resultado fue, como ven aquí, muy bueno. Es un paciente que se encuentra perfectamente. Y eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta para el doctor del cura? Muy interesante. También utiliza, doctor, la hidrodisección cuando tiene tumores cercanos o que puedan estar cercanos a alguna estructura intestinal. Sí, claro, sí, siempre. Nosotros cuando utilizamos radiofrecuencia, utilizamos hidrodisección con suero glucosado isotónico. Utilizamos antes isotónico, ahora cada vez lo hacemos más hipertónico, porque la ventaja que tiene el que es hipertónico, un suero glucosado del 20%, es que es como melaza y se difumina menos, con lo cual se queda más en el sitio y permite mantener el espacio más tiempo. Cuando utilizamos escáner, que es pocas veces usamos aire, y en los casos en los cuales utilizamos microondas, como las microondas no plantean problemas, utilizamos suero glucosado estándar. Con radiofrecuencia, lógicamente, como el suero salino normal transmite la corriente eléctrica, no puedes utilizarlo. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta de los speakers? ¿De colegas? ¿Alguna? Yo, José Luis, quería preguntarte, teniendo en cuenta que en muchos centros, incluido el nuestro, se utiliza mucho la crioablación en lugar de la radiofrecuencia en microondas, quería ver cuál es tu concepto al respecto, porque vemos que usás sobre todo energía térmica de calor. Bueno, un poquito que nos digas qué te parece, cuándo una, por qué no, si depende de la estructura, si es lo mismo, si no es lo mismo, no sé cuál es tu concepto o tu idea al respecto. A mí la crioablación me gusta, la verdad es que es una técnica que funciona bien, y sobre todo, por ejemplo, en ablación de metástasis óseas, por ejemplo, yo creo que es fabulosa y no tiene rival. Para el riñón, yo creo que es una buena técnica. Hay que hacerla con escáner, no se hace con ecografía en este caso. El único problema es más cara y probablemente no mejora los resultados con respecto a los que tenemos. Nosotros, los resultados nuestros con la ablación son prácticamente del 100%, con lo cual la verdad es que no le veo una ventaja añadida, aunque sí que es verdad que te permite un control muy estricto de hasta dónde llega la zona de frío, la zona de ablación, y está bien. Es verdad que posiblemente requiera igual menos habilidad técnica que la ablación. La ablación requiere cierta experiencia para controlarla bien, eso es cierto, porque realmente la ves peor.
pero es, ya digo, uno de los inconvenientes que tiene es que es el precio. El precio de la ablación térmica es más cara que mucho más cara que la radiofrecuencia y más cara que las microondas en general para el mismo procedimiento. En algún caso nosotros hemos utilizado puntualmente para lesiones que están situadas en la profundidad del riñón, cerca del ilio, porque te permite, digamos, un control mayor. Al principio, pero luego la verdad es que los casos que hemos tenido últimamente he utilizado siempre radiofrecuencia, incluso en esa zona. Si tienes un poco de experiencia, vamos sin ningún problema. Pero la criablación me gusta, es una buena técnica, ¿eh? La verdad es que nada que decir sobre ello, salvo el precio. Bueno, y el montaje, claro, que requiere, lógicamente, ya sabes, el gas, requiere un montaje bastante más complicado. La verdad es que cuando uno va a Estrasburgo y Estado de Galli y ve aquel montaje que tienen con los escáneres y la resonancia, con todo lleno de tubos de gas por aquella parte, claro, como no sé, le entra una envidia de lo más sana. Pero claro, eso en nuestros centros es prácticamente inviable. Ya digo, el único problema que tiene es ese, pero además está bien. Y una pregunta que le hago, doctor, en cuanto cuando la lesión está más cerca del seno, como esa que mostró, ¿usted prefiere siempre radiofrecuencia por más que esté el tema de que estaba el vaso muy cerca y el posible efecto disipador del calor que pueda tener la radiofrecuencia? O bueno, en general, ve riesgos y beneficios con respecto al daño de la vía urinaria. La radiofrecuencia es más cariñosa, digamos que te permite controlar algo más el calor. Las microondas, la verdad es que yo utilizo mucha microondas, sobre todo en hígado, en metástasis, prácticamente, y siempre en las lesiones. Y el problema que tiene es que las microondas muchas veces no controlas hasta dónde llega el calor. La verdad es que es tremenda, es una potencia calorífica terrible. En el riñón, lógicamente, como está rodeado de grasa, la potencia calorífica es enorme. Si lo que quieres es hacer un procedimiento casi quirúrgico, en el cual lo que quieres es no pasarte, hacer una ablación, quemar el tumor, pero tampoco hacer una lesión en el riñón importante, la radiofrecuencia permite ser más delicado, más cariñoso con la zona. A mí me gusta más. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Una pregunta para Ricardo. ¿Tiene alguna preferencia en embolizar con lipiodol o con esferas cargadas o alguna indicación? Esa pregunta es excelente, ¿no? Porque es la pregunta que no se puede contestar. Sí. En realidad, en la mayoría de las situaciones se puede usar cualquiera de las dos, ¿no es cierto? A la actualidad, los tumores más grandes tendencia a usar la radioembolización, el litrio, y no la quimioembolización. Y cuando podemos hacer una inyección muy selectiva, un nódulo muy selectivo, subcapsular, donde podemos hacer una muy buena penetración en tumores pequeños, donde el lipiodol pueda penetrar bien y pasar del lado portal, hacer una especie de sándwich entre la porta y la arteria. En esos casos utilizamos un balón de oclusión, inclusive, ahí usamos el lipiodol. En otras situaciones, las microesferas cargadas con doxo. En la realidad los resultados son similares, como decía José Luis, si la técnica está bien hecha, no es tanto la herramienta, sino cómo uno encara, cómo planifica y hacer el tratamiento. Quizás la ventaja que hay de los tratamientos con microesferas, por lo menos acá en mi país, que los tratamientos con quimioterapia y con lipiodol, sobre todo de tumores grandes, si tenés que escuchar un volumen alto, el porcentaje de alopecia es del más o menos 10-15% de los pacientes. En algunos lugares puede no tener ninguna importancia, pero acá en la Argentina los pacientes le dan mucha impresión si se les cae el pelo, todo eso. Entonces, si uno les cuenta que hay menos posibilidad, o cuando pregunta ¿se me puede caer el pelo? Y le decimos que con las microesferas hay menos posibilidad. En términos de eficacia es similar, y también es cierto que las microesferas son mucho más caras, así que con muchas coberturas, algunas obras sociales, usamos el lipiodol porque es más barato. Aunque también hay que decir que el lipiodol en los últimos años aumentó considerablemente su precio en todo el mundo, ¿no? Así que en concreto, cualquiera de las dos se puede utilizar, cada una tiene su pequeña ventaja y desventaja, y nosotros lo definimos caso por caso, de acuerdo a la cobertura social, de acuerdo a lo que pensamos del paciente y de acuerdo a la localización y tamaño del tumor. Una pregunta, Ricardo. Me imagino que utilizáis vosotros tratamientos combinados también, ¿no? Ablación, quimioembolización. Sí, por supuesto. Sí, en los
casos que presenté medio rápido, le habíamos hecho una radioembolización primero, achicarle, y cuando quedaron las partes pequeñas que la radioembolización no los tomó, ahí completamos con ablación, por ejemplo. O sea, hace siempre la quimioembolización antes de la ablación. No siempre, no, depende. Los tumores que son de 3 centímetros o menores y bien ubicados van directamente a ablación. Un hepatocarcinoma va directamente a ablación. No, pero hablo, por ejemplo, un hepatocarcinoma de 4 centímetros, de 5 centímetros, por ahí. ¿Qué le haces en ese caso? La ablación per se no es el primer tratamiento en absoluto. Como dice te digo porque nosotros en esos casos siempre hacemos una quimioembolización que busca reducirla eso y luego hacemos una ablación de segundas prácticamente. La verdad es que los resultados son espectaculares. Es una opción, lo hemos hecho en alguna época. El tema es que hoy tenemos la radioembolización con ITE, que en realidad es un tratamiento que uno puede hacer una ablación y curativa. Tiene los problemas que existe un poco de acrío, pero peores. Es más caro y no se hace en cualquier lado, ¿no es cierto? Sí. Pero en nuestro hospital, como lo hacemos ante una situación de esa, antes de tener radioembolización hacíamos lo que vos dijiste, combinar los tratamientos, pero empezamos con la quimioembolización y eventualmente después la ablación, y hoy radioembolización. Sin embargo, hay muchas veces que la cobertura no lo cubre, o es muy caro o el paciente no lo puede pagar, y en tales casos sí es una opción, combinar intraarterial con ablación es importante, pero hay que tener mucho cuidado y hay que ser bueno, porque como hiciste una gran isquemia antes, hay mayor posibilidad de tener complicaciones, anemia biliar, ser muy grande. Yo creo que no es para cualquiera y no es para darla ampliamente, tiene que ser para gente experta o centros reducidos eso. Hemos pasado de la ablación, de la medicina basada en la evidencia a la medicina basada en las existencias. Es que la realidad, la medicina basada en la evidencia, vos la podés usar a lo mejor para el 10% de los pacientes que vienen a tu consultorio. El 90% de los pacientes están fuera de los trials. Es así. No es tan sencillo. Y bueno, nosotros tenemos en realidad un comité de tumores. Por un reglamento interno hospitalario, en la práctica no se puede, no se deben hacer pacientes sin que lo vea todo el comité de tumores. Nos juntamos una vez por semana y hepatólogo, cirujano, anatomopatólogo, bueno, nosotros, y entre todos se decide qué es lo mejor. Muchas veces hay consenso, otras veces no, y ahí decide el médico de cabecera, pero no nos es fácil hacer cosas si no están bien regladas en la institución, ¿no es cierto? Bueno, muy interesante la discusión, pero estamos pasados de tiempo. Quiero agradecerle a los tres, la verdad que los casos excelentes, muy interesantes. Muchísimas gracias. Y bueno, y a todos les mandan saludos, hay muchos saludos para los tres. Bueno, esperamos que les haya sido de utilidad y muchas gracias por haber participado y los esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias, Lorena. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a los tres, a los cuatro. Gracias, Bárbara. Chao, chao. Bueno, muchas gracias.